Hola a todos, bienvenidos a esta explicación. Imagínense por un segundo lo que pasa realmente en los laboratorios de patología todos los días. Tenemos estos tejidos biológicos que son súper frágiles, que se degradan rapidísimo y que ni siquiera podemos ver a simple vista. Pero, de alguna manera, logramos transformarlos en mapas de alta resolución llenos de colores súper vibrantes que literalmente salvan vidas. Bueno, hoy vamos a desmitificar exactamente cómo se logra toda esta locura. ¡Arrancamos! A ver, este es el mapa de ruta que vamos a seguir hoy. Pasaremos desde la bienvenida al mundo de la anatomía microscópica y de ahí a cómo preparamos el tejido físicamente. Luego nos metemos de lleno en la verdadera magia de la tinción y algunas técnicas un poco más avanzadas, para finalmente rematar con los aparatos que hacen que todo esto sea posible, los microscopios. Punto número 1. Bienvenidos a la anatomía microscópica. Todo este campo arranca por un problema fundamental y, la verdad, un poco frustrante en la biología. Las células crudas, así recién salidas, son transparentes, no tienen color y encima tienden a la autólisis, o sea, básicamente se digieren a sí mismas rapidísimo. Así que para poder estudiar la vida a esta escala, la ciencia tuvo que inventarse soluciones geniales. Y ahí es donde entra el rescate la histología. Es un campo absolutamente fascinante. ¿Saben por qué? Porque actúa como un puente. No es solo describir anatomía y ya, es la manera en la que literalmente podemos asomarnos a los bloques de construcción más básicos de la vida. Nos permite conectar lo que vemos físicamente con cómo funcionan realmente nuestros órganos a nivel molecular. Es increíble. Pasamos al número 2, la preparación de tejidos. Imaginen que la muestra acaba de salir del cuerpo humano. A partir de ese exacto momento, el tiempo vale oro. Y el viaje físico que hace ese tejido en el laboratorio es la base absoluta de todo lo que viene después. Tenemos 4 pasos clave, casi como si fuera una receta. Primero, la fijación. Sumergir la muestra en formalina hace algo increíble. Detiene el metabolismo de golpe y congela la estructura en el tiempo para que no se pudra. Pero claro, como el agua de las células y la cera no se mezclan, tenemos que pasar por la deshidratación y el aclaramiento usando alcoholes y solventes como el sileno. El tercer paso es la inclusión, donde bañamos la muestra en parafina fundida para crear un bloque duro al enfriarse. Y finalmente, el corte. Usamos una máquina súper precisa llamada micrótomo para rebanar ese bloque, y cuando digo rebanar, hablo de cortes de entre 5 y 15 micrómetros. Fracciones minúsculas de milímetro, lo suficientemente delgadas para que la luz pase a través de ellas sin problema. Ahora, ojo aquí. Esta preparación estándar es buenísima, pero no es perfecta. El problema es que al usar solventes y líquidos acuosos, sin querer terminamos lavando partes fundamentales de la historia de la célula, como las grasas o las reservas de energía como el glucógeno, y además toma bastante tiempo. Entonces, imaginen que estamos en medio de una cirugía y el médico necesita saber ya mismo si logró quitar todo un tumor. No podemos esperar días. Ahí es donde entra la biopsia por congelación. Congelamos el tejido al instante a -50 °C y lo rebanamos de inmediato. Resultados al momento, sin tantos químicos, una verdadera salvavidas. Vamos con el punto 3, la magia de la tinción. Porque claro, digamos que ya tenemos ese corte delgadísimo y perfecto en un cristal. Adivinen qué, sigue siendo completamente transparente. Para poder verlo, necesitamos un poco de magia química. Para entender cómo funciona esto de los colorantes, piensen en las células como si fueran pequeños campos magnéticos. Los polos opuestos se atraen. Tomemos el estándar de oro de los laboratorios, la combinación de hematoxilina y eosina. Los colorantes básicos, como la hematoxilina, tienen carga positiva, así que actúan como imanes para las partes de la célula que tienen carga negativa, como el ADN nuclear, y lo tiñen de un azul intenso. Por el otro lado, los colorantes ácidos como la eosina tienen carga negativa, así que se van directo a las zonas positivas, como el citoplasma y el colágeno, dejándonos unos tonos rosas o rojizos hermosos. Y cuando vemos esto en la práctica, queda clarísimo. La hematoxilina, por su cuenta, pinta todo el paisaje biológico de azul, marcando sobre todo los núcleos. La eosina sola deja todo como una mancha rosa gigante bastante uniforme. Pero al juntarlas, ¡boom! Tenemos ese contraste perfecto de núcleos azules súper nítidos sobre un fondo rosado. Es exactamente el mapa clásico que usan los médicos para diagnosticar enfermedades todos los días de la semana.
Y para sumarles un dato alucinante a todo esto, existe un fenómeno llamado metacromacia. Es literal un truco de magia molecular. Resulta que ciertos colorantes básicos, que normalmente son de color azul, cuando se topan con concentraciones súper altas de ciertas moléculas, por ejemplo en el cartílago, cambian por completo la forma en que absorben la luz. Entonces, el tejido ya no se ve azul, sino que cambia drásticamente a un rojo o púrpura vibrante. Increíble, ¿verdad? Entramos a la sección 4, técnicas avanzadas de histoquímica. Porque seamos honestos, a veces ver la estructura general no es suficiente. Cuando necesitamos rastrear un compuesto químico súper específico, tenemos que subir de nivel. Un ejemplo genial de esto es la reacción de Pa-Schiff, el ácido periódico de Schiff. Ese color magenta tan vibrante e inconfundible no es casualidad. Esta reacción está diseñada como un misil teledirigido hacia los carbohidratos. El ácido rompe unos enlaces moleculares específicos. El reactivo de Schiff entra en acción y nos regala ese color tan potente. Es una técnica vital para resaltar el glucógeno y esas membranas basales tan delicadas que sostienen a las células de los riñones. Pero si hablamos de precisión quirúrgica, la inmunocitoquímica se lleva el premio. Funciona literal como un GPS microscópico. Aprovechando el mismísimo sistema inmunológico, podemos diseñar anticuerpos que se peguen exclusivamente a una proteína o enzima específica que queramos buscar. Le ponemos a ese anticuerpo un marcador que brille o que genere color, y de repente podemos iluminar el lugar exacto de la célula donde se esconde esa molécula. Es ciencia ficción hecha realidad, con una precisión incuestionable. Y por último, llegamos a la sección 5, el poder de los microscopios, porque todo este trabajo físico y químico titánico no serviría de nada sin los instrumentos de precisión que nos permiten traducir la muestra en una imagen para nuestros propios ojos. Pero a ver, detengámonos a pensar un segundo. ¿Qué pasa cuando la luz simplemente no da abasto? Por más increíbles que sean los microscopios ópticos, la física tiene sus reglas, y la luz no puede mostrar detalles menores a 0,25 micrómetros. Cuando la ciencia necesitó ver las profundidades reales de la célula, tuvieron que abandonar la luz y buscar algo mucho, pero mucho más potente, los haces de electrones. Y la forma en que cambia el diseño de estos aparatos es brillante. Un microscopio electrónico de transmisión lo que hace es disparar esos electrones a través de muestras ultradelgadas para ver las estructuras por dentro, casi como la luz atravesando el cristal. Por el contrario, un microscopio electrónico de barrido hace que el haz de electrones rebote sobre una muestra que está recubierta con metales pesados. Al leer esos rebotes, la máquina nos regala unas imágenes en 3D espectaculares de toda la superficie del tejido. Son enfoques distintos, pero igual de poderosos. Para que nos hagamos una idea real de la magnitud de esta tecnología, imagínense esto. Estamos hablando de que un microscopio electrónico moderno puede ampliar algo hasta 150,000 veces. Es una completa locura. Ya no estamos viendo un contorno borroso, estamos bajando a la escala de fracciones de nanómetro. Literalmente, podemos observar el andamiaje del universo, viendo moléculas individuales trabajando a tiempo real, como el ADN o las proteínas de nuestros músculos. Entonces, para cerrar este análisis tan fascinante, nos quedamos con esta reflexión. ¿Cómo va a seguir transformando nuestro enfoque médico el hecho de dominar cada vez más este micromundo oculto? Hoy trazamos el viaje desde un trozo de tejido crudo y frágil hasta un mapa a nivel atómico gracias a la física y a la química. Los límites de lo que podemos diagnosticar y curar siguen expandiéndose gracias a estas tecnologías. Así que, la próxima vez que piensen en la medicina moderna, recuerden todo este trabajo microscópico e invisible que está ahí, descifrando en silencio los misterios de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.